Teleimpacto, lo que necesitas saber. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como siempre, les doy la más cálida bienvenida a ustedes. Espero que me den apertura en su casa también con afecto, como el afecto que les tengo a todos los amigos que de algún modo ya hacemos conexión vía online, vía las redes sociales. Y de inmediato doy los buenos días también muy calurosos, aunque está haciendo un buen frío, no frío, pero sí una temperatura bastante agradable. Buenos días, Julio, ¿cómo te amanece? Muy bien, Lindsay, buenos días. Mirando que es un lunes lluvioso, Sí. típico de un lunes de invierno aquí en la capital, porque todavía está oscuro, aún siendo Sí. casi las 7 de la mañana, y hay mucha lluvia, y hubo mucha lluvia durante la madrugada, pero todo muy bien, con muchos ánimos iniciando la semana. Bueno, hay algunos semáforos que no funcionan, pero eso no es nada extraño. Lo importante es tener mucha cautela hoy cuando se vaya a salir, tener pendiente que como está lloviendo la velocidad hay que reducirla, ser prudentes, salir temprano de sus casitas si quieren llegar a tiempo al trabajo, porque me imagino que el tránsito para el día de hoy será un tanto caótico. Hoy reinician las clases, que también ese es otro tema. Y como las clases están abiertas, pues usted comprenderá, querido compañero, que el caos es mayor. Del transporte en esta metrópoli que se ha convertido en Santo Domingo? Y que de que caen un par de gotas de lluvia, Lindsay, pues la verdad que se pone caótico. Y sobre todo aquí en el área metropolitana cayó mucha lluvia en la madrugada. Y todo el entorno nuestro, las calles están llenas de agua. De manera que salgan temprano a llevar a sus niños, llevar a sus hijos al colegio, a la escuela, porque la verdad que este lunes se torna un poco embotellada las principales avenidas y calles de la capital. Mira, Julio, hoy recordarles a los amigos que es 25 de septiembre y un día como hoy justamente, tempranito en la madrugada, digamos 6 de la mañana aproximadamente, se producía en República Dominicana uno de los eventos que traería como consecuencia un gran retraso para la sociedad dominicana. Tantos años como hablar de quizás 3, 4 décadas de retraso para la República Dominicana. Me refiero al gobierno del profesor Juan Bosch, que un día como hoy fue derrocado por los grupos más conservadores que se anidaban en este país en alianza con los Estados Unidos, al mando en ese momento increíblemente de John F. Kennedy, y justamente en el año 1963 se producía este nefasto día, este nefasto golpe de Estado al profesor Bosch, un gobierno que apuntaba a ser revolucionario, un gobierno que traía grandes transformaciones, y que un hombre que había sido elegido por el pueblo dominicano luego de una dictadura de 30 años en manos de Rafael Leónidas Trujillo, y Bosch fue elegido por los dominicanos en su gran mayoría, un 59, casi un 60%, podemos decir un 60% de los dominicanos que emitieron voto, que fueron a ejercer su derecho al voto, votaron masivamente, democráticamente, ganó esas elecciones el profesor Bosch, y a pesar de ello, 7 meses después, fue derrocado por esos grupos conservadores, esa oligarquía que se anidaba en la República Dominicana, que fueron de aquellos que también se aprovecharon tras el ajusticiamiento de Trujillo y se adueñaron de medio país, empresas del Estado, en fin. Y estos grupos fueron los que participaron en ese nefasto momento histórico para la República Dominicana, muy nefasto, por los atrasos en todo el sentido de la palabra que esto representaba. Y la verdad, Julio, que un día como hoy no puede pasar por desapercibido y que debe
en las escuelas, en los colegios también ser recordado, se debe de hablar, se debe de recordar este momento para toda la clase estudiantil de la República Dominicana, que son estos los que están llamados también a conocer la historia de nuestro pueblo, para que un evento de esa naturaleza no se vuelva a producir. Tenemos ahí un precedente. Así es, Lindsay, un precedente negativo. Hay que recordar que el profesor Juan Bosch regresó a la República Dominicana en el año 1961, luego de vivir durante 24 años en el exilio, sí, como consecuencia de su oposición al régimen, a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Pues Bosch, un destacado intelectual de prestigio internacional, regresó a la República Dominicana y participó en las elecciones del 20 de diciembre del año 1962, en la cual el INSI resultó ampliamente votado y probablemente sí, el presidente dominicano que ha tenido la mayor legitimidad democrática en toda la historia democrática de la República Dominicana, porque no fue necesario el INSI hacer conciliábulo con ningún sector político oscuro, ni utilizar ninguna maniobra oscura de la política para obtener ese 59, ese 60%, sin cuestionamiento que tuvo el profesor Juan Bosch en el año 1963. Pasará a la historia como un presidente inmaculado, como un presidente que, fruto del cariño, del aprecio y de la legitimidad democrática, ha sido el más moralmente, el más votado y el más apreciado en toda la historia democrática de la República Dominicana. Y sin embargo, a pesar de haber logrado un triunfo aplastante, apabullante, sin ningún tipo de cuestionamiento, la caverna política, tal como tú dices, los poderes fácticos en una alianza, si se quiere, antidemocrática, aunaron esfuerzos para dar al traste el 24 de septiembre en la madrugada, ya el 25 de septiembre, con este ensayo democrático que fue el gobierno del profesor Juan Bosch. Viriato Fiallo, que había sido el candidato derrotado el 20 de diciembre del año de 1962, no descansó en hostigar, en fustigar, en hacer alianza macabra con un sector abominable de la cúpula eclesiástica de la República Dominicana, que tendrá en algún momento, a través de su feligresía, que somos muchos en nuestro país, pedir perdón al pueblo dominicano por haber sido parte de esa trama conspirativa, de esa trama contra la democracia, que fue el golpe de Estado contra el profesor Juan Bosch en el año de 1963. Un gobierno democrático, un gobierno progresista, un gobierno que trajo un aire de libertad y de justicia social en la República Dominicana, y sin embargo fue acusado por la caverna política, por los sectores intolerables de la acción política de la República Dominicana de comunista. No obstante haber sido Bosch un individuo de una larga trayectoria democrática en América Latina, junto con otros líderes como Rómulo Betancourt, Luis Muñoz Marín y el presidente Arévalo de Venezuela, se le conocía a Lindsay y Víctor Raúl Haya de la Torre como la corriente democrática progresista en América Latina. Sin embargo, esa intolerancia política produjo este asesinato contra la democracia, este golpe de Estado el 25 de septiembre del año 1963, que, como tú dices, impidió que este pueblo se enrumbara por la vía de la democracia, del desarrollo y del progreso, y que costó aproximadamente 4 o 5 décadas de retraso y de freno en el desarrollo democrático de la República Dominicana. Es a partir del año 1996, con la llegada del doctor Leonel Fernández y el Partido de la Liberación Dominicana, que las ideas progresistas, que las ideas democráticas del profesor Juan Bosch vienen a tener aplicación en la acción política en la República Dominicana. Y a 20 años de la aplicación de la política pública fundamentada en el ideal del profesor Juan Bosch, la República Dominicana pasó a ser un país de renta baja, un país de renta media. Y los niveles de desarrollo comparables con otros vecinos de la región son reconocidos por organismos como la CEPAL, como las Naciones Unidas y como el PNUD del INSE. Hay que imaginarse si no hubiese ocurrido este atentado contra la democracia en el año 1963, hace exactamente hoy 54 años, el estadio de desarrollo en que se encontraría la República Dominicana, Lindsay. Y desde este programa... Él mismo lo dijo, Julio. Sí, en varias ocasiones. En varias ocasiones. ¿Qué representó ese golpe de Estado? Y él habló, justamente, no se refirió a nada personal, dijo un retraso de décadas en todos los órdenes. Por ejemplo, Bosch
decía que su mayor sueño, su mayor aspiración como jefe de Estado era lograr, si llegaba, ¿no? Era lograr un bienestar, una justicia social para su pueblo. Y siempre en su primer discurso, ese 27 de febrero del año 1963, él invitó a todos los dominicanos a emular a los fundadores de la República, los fundadores de la patria. Él estaba buscando por aquí algo que él en su momento dijo y escribió, y él decía, lo voy a leer, es un parrafito muy corto: si mi vida llegara a ser tan importante que se justifique algún día escribir sobre ella, habría que empezar diciendo: nació en La Vega, República Dominicana, el 30 de junio del año 1909, y volvió a nacer en San Juan de Puerto Rico, a principios del año 1938, cuando la lectura de los orígenes de Eugenio María de Hostos le permitió conocer qué fuerzas mueven y cómo las mueven el alma de un hombre consagrado al servicio de los demás. Silencio, Dijo, eso a mí, eso sí, nunca lo voy, o sea, siempre trato de buscarlo, porque la verdad es que también su paso por Puerto Rico transformó la vida, el pensamiento del profesor Juan Bosch, porque él era un escritor nato, o sea, esa era la pasión de Bosch. Pero fíjate tú cómo el exilio transforma el pensamiento de un hombre a tal punto que luego se convierte en el hombre político más importante de esa época, fundando los dos partidos políticos más grandes que ha parido la República Dominicana y convirtiéndose en presidente de la República y en un líder que hasta el día de su muerte siempre estuvo en contacto directo con su pueblo, sin olvidarse, su preocupación fundamental era su pueblo, eran los demás. Un político definitivamente, Julio, de esos que nacen cada ciertos años y que pasan probablemente siglos y no vuelve a aparecer una figura del nivel del profesor Juan Bosch. Así es, Lindsay, esa expresión que tú acabas de leer es una de las más bellas ideas escritas por el profesor Juan Bosch y está contenida en su obra Hosto el Sembrador. Sí. En ella Juan Bosch dice que a los 29 años, había nacido en el año 1929, que a los 29 años sentía una necesidad interna de querer servir a su pueblo y que no encontraba cómo hacerlo, y que fue estudiando los originales de las obras de Eugenio María de Hostos en San Juan, en Puerto Rico, ahí voy a citarte de nuevo, que descubrió qué fuerza mueve y cómo mueven el alma de un hombre consagrado al servicio de los demás. Y a eso, a partir de ese momento, fue que se dedicó Juan Bosch, a través de la pedagogía, a través de la literatura, a través de la política, a servir a su pueblo, a llevar un mensaje de igualdad social, de conciencia ciudadana y un mensaje de libertad. Y es lamentable y penoso que esos sectores retardatarios no le perdonaran al profesor Juan Bosch traer la democracia a la República Dominicana. Para documentarse bien, Lindsay, de qué pasó y la visión que tiene el profesor Juan Bosch de las razones políticas, de las razones históricas que desencadenaron el golpe de Estado del 25 de septiembre del año 1963, recomendamos a nuestros amables televidentes leer una obra importantísima de Juan Bosch que se denomina Crisis de la Democracia de América en República Dominicana, y que fue escrita en Puerto Rico, donde el profesor Juan Bosch se exilió después del fatídico golpe de Estado del año 1963. Los acontecimientos se sobrevinieron de manera dramática posteriormente. Esa obra fue el sustento teórico que sirvió de base a la Revolución de Abril del año 1965, que fue una consecuencia política del golpe de Estado, porque esa revolución procuraba la restauración de la constitución más progresista que ha tenido la República Dominicana. Y el restablecimiento del propio gobierno. Y el restablecimiento del profesor Juan Bosch, efectivamente, Lindsay. Bueno, Julio, esa es la historia. Les invito a que vayan a Vanguardia, se vayan entonces al link PLD y allí van a encontrar las obras completas del profesor Juan Bosch. Gratuita, ahí ustedes la descargan, ahí ustedes pueden leerla, y tanto
esta obra magnífica que tú citas, Crisis de la Democracia, conjuntamente con todos los cuentos del profesor Bosch, con todos los libros, todas sus obras están allí, y entonces la pueden aprovechar en pld.org.do. Ahí pueden encontrar las obras completas del profesor Bosch. Mira lo que es la tecnología, Lindsay. Yo tengo la segunda versión de las obras completas del profesor Juan Bosch. Son unos 40 tomos. Sí, Ocupa yo todo las tengo. un estante. Bueno, yo tengo todo mi estante ahí también. Exacto. Y sin embargo, ya los jóvenes hoy en día, gracias a la tecnología de la información y la comunicación, solamente Sí. con darle a un link, tienen Pueden todo hacer. ese acervo cultural Claro, y claro que político y sí. sociológico. Bueno, tú sabes que tenerla físicamente, eso también es Sí, un un placer, placer y un motivo tenerla, subrayarla, aunque también lo pueden hacer a través de tenerlo en línea, a través de un iPad, a través de cualquier de estos instrumentos tecnológicos, pero tener estas obras completas del profesor Bosch definitivamente que también es hasta un privilegio poder tenerlas. Y entonces, bueno, hay muchas personas que prefieren, pero aquellos que no las tienen y que quieren leer a Bosch, lo pueden hacer en línea sin pagar un solo centavo, un solo centavo, y allí van a encontrar todas las obras del profesor Bosch. Mira, Julio, ha amanecido lloviendo y la semana pasada lluvia, pero a borbotón. Y esto ha traído como consecuencias el desborde de los ríos, de las cañadas y grandes desastres en la zona, sobre todo norte-noreste del país. Toda el área de Samaná, el Bajo Yuna, toda esa parte está inundada hoy día. Y, por ejemplo, yo me imagino que la presa la abrieron porque había que hacerlo. Quizás eso también ayudó a que el desbordamiento fuera aún peor. Y entonces empieza un proceso bastante difícil tras varios días de lluvia. Y es el de volver a restablecer todo, a que la vida se convierta en la cotidianidad de siempre, en usted levantarse, irse a su trabajo, los que tienen que ir al campo, pero para eso se requiere de una serie de logística que ahora mismo tiene que emprender el gobierno a la cabeza del licenciado Danilo Medina. Ayer, como siempre, en sus visitas sorpresas, estuvo en varias localidades del país. Me dicen que estuvo en el Bajo Yuna con el propósito de ver cómo andan las cosas y también buscarle salida. Yo pienso que todos los directores, ministros, en estos momentos tienen que estar, me imagino yo, metidos en ese trajín. Y para el día de hoy tiene planificado el presidente de la República una reunión para buscarle salida rápida a todos estos problemas. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué tantos caos? Hay caos por donde quiera. Bueno, tiene que ver también porque hay una serie de obras que las lluvias pasadas, ¿te recuerdas la lluvia pasada? Del mes de diciembre. No. Ah, bueno, de María sí, y de Irma. Sí, y hace unos cuantos meses hubo mucha lluvia también y se derribaron puentes, se cayeron 2 o 3 puentes, hubo una serie de desastres. Pues esos mismos desastres están ahí. Me cuenta un amigo que es un correcamino, definitivamente correcamino, un gran amigo tuyo también. Él siempre le encanta montear. Y ayer estábamos conversando, digo yo, y dice él, no, estuve por San Francisco, por no sé dónde, y me habló de varios pueblos que recorrió el pasado sábado. Y me dice, Lindsay, el problema, no, y también estuvo por San Cristóbal y esa parte. Y él me cuenta que los desastres en este país son terribles, porque mira, hay desastres de las lluvias pasadas más estas de ahora. En aquella ocasión el presidente fue a todos esos sitios y se comprometió a que se iban a hacer las obras
¿qué es lo que pasa? Que estos ministros hacen ir a los presidentes, yo no hablo solamente de Danilo Medina, Danilo ahora, pero eso sucede mucho. Llevan a los presidentes a los sitios, ellos se comprometen a sí, esto se va a hacer, vamos a restablecer, vamos a hacer la obra, no sé cuánto. Y entonces pasan días, pasan semanas, esas semanas se convierten en meses, esos meses se convierten en años y nunca se restablecen esas obras, excepto las muy trascendentes. Pero esas pequeñas obritas en los pueblitos, en los municipios, eso se olvida. Entonces, también en esas carreteritas adyacentes que no son de las principales, a veces se construyen esas carreteras, pero entonces permite, que me dice el amigo mío Lindsay, unos policías acostados que lo hace la misma comunidad, 3 y 4 policías, no porque lo ha establecido el Ministerio de Obras Públicas, ni mucho menos. Entonces son no policías acostados, sino generales, como le dicen, sin ningún tipo de criterio, y así se hacen y van dañando las obras, porque no hay supervisión para nada, lo que yo te decía, Julio, la semana pasada. Entonces, se hacen una serie de obras, se abandonan, no se le da el mantenimiento adecuado. Es la queja que yo tengo de la mayoría de los amigos que recorren este país, amigos, amigas. Entonces, por eso, cuando vienen estos desastres naturales, el daño es mucho mayor debido al descuido que las autoridades durante todo el año vienen teniendo con todas estas obras. Ahora viene el presidente, se tiene que reunir con todo su equipo para buscar salida, pero esas salidas son económicas. ¿Y quién es que tiene que pagar esos dineros por la deficiencia de unos ministros? Es el pueblo dominicano. Aquí, el ministro de Obras Públicas se le dejó abierto, la llave abierta por un año prácticamente, la utilización de los recursos de emergencia, que solamente es para casos de emergencia con desastres muy graves, y este señor se despachó utilizando esos recursos sin que nadie le preguntara ni él diera ningún tipo de explicación a cómo lo usó y para qué lo usó y cuándo lo usó y por qué tanto tiempo, incluso en tiempos en que no había aquí lluvia. Entonces yo quiero saber cuántos dinero de esos quedan en ese fondo que nosotros tenemos ahí justamente para utilizarlo en casos realmente de emergencia, porque eso es lo que sucede. Y es lamentable lo que hoy ocurre en esas zonas del país, que hoy están convertidas, muchas de ellas, en terribles desastres. Desbordados los ríos y la gente con el agua hasta el cuello. Eso es lo que pasa. Bueno, Liz, inicialmente, después que pasó la tormenta María, los medios de comunicación dieron cobertura a los mayores desastres y se establecía que había sido en Miches y en la provincia de Atomayor, donde mayor cantidad de lluvia y donde mayor inundación había sucedido. Sin embargo, conforme advirtió el mismo Comité Nacional de Emergencia, el COE, las lluvias van a continuar. Bueno, pues ahí están las consecuencias de la continuación de la lluvia durante el fin de semana. Dos zonas que tradicionalmente son zonas muy vulnerables cuando cae mucha lluvia en la República Dominicana, como es el Bajo Yaque, que es la región Montecristi, Valverde-Mao, y el Bajo Yuna, que es la región de Arenoso, Sánchez Ramí, toda esa zona de Arenoso en San Francisco de Macorís, pues esa zona Villarriba, donde está el peaje del Guaraguao de la autopista del Nordeste, pues toda esta zona Lindsay están totalmente anegadas. Son zonas donde el gobierno, en vez de tener intervenciones de carácter coyuntural, ha debido tener intervenciones y hacer modificaciones de carácter estructural, porque cada vez que hay un aguacero fuerte o cada vez que viene una tormenta o un ciclón en la República Dominicana, el gobierno tiene que entonces ir a improvisar y a gastar enormes recursos de los contribuyentes. Es lamentable y es la consecuencia de la improvisación en la aplicación de política pública en nuestro país. Porque si se sabe que cada vez que el río Yaque del Norte hace una creciente extraordinaria,
todas esas personas que están en esa zona de Montecristi y Valverde Mao sufren las consecuencias de las inundaciones, pues debe existir un plan a mediano y a largo plazo, 7, 10 años, para ir sacando a esa persona de las áreas vulnerables donde la lluvia lo inunda. Y lo mismo en la región del nordeste, en el Bajo Yuna, que son zonas tradicionalmente inundables, donde se inunda y donde las personas viven en un estado de zozobra. Pues como consecuencia al índice de que los gobiernos, y tal como tú dices, no solamente este gobierno, sino también los otros, lo que buscan son soluciones coyunturales a problemas estructurales, ahí tenemos la situación. Y el presidente probablemente pudiera articular el mecanismo de la utilización de los fondos de emergencia, que inclusive a través del Banco Centroamericano de Integración Económica, el BCI, existe un mecanismo que se articula, que se pone en movimiento desde que ocurre un fenómeno de esta naturaleza. Pero si ya el ministro de Obras Públicas ha hecho uso de manera alegre de estos fondos, entonces el gobierno tiene limitaciones para hacer frente de manera efectiva y de manera eficaz a un problema que abate a sectores vulnerables. Porque cuando esto pasa, Lindsay, es que se pone de manifiesto que la sociedad dominicana puede ver en toda su magnitud y de manera dramática la situación de vulnerabilidad en que viven muchas familias en la República Dominicana. Pero es que ¿cuánto tiempo no duró él utilizando estos fondos? Casi un año, Julio. Casi un año. Una cosa que tú lo escuchas y te sorprendes, porque solamente en la República Dominicana ocurren estas cosas, sin que nadie haya reclamado ni haya preguntado qué está pasando con esos fondos. Pues él lo usó de manera alegre, así como tú señalas, durante muchísimo tiempo, y hay que ver qué es lo que queda. Si es un barril sin fondo, qué es lo que queda. Entonces, sabrá Dios cómo es que se van a buscar ahora los dineros. Yo me imagino que no lo sacó todo, porque ¿de cuántos dineros estamos hablando? No son unos 5.000 millones que se tienen aproximadamente. 100 y pico de millones de dólares, que traducido a la tasa son como 5.000 millones. Bueno, a lo mejor se arrancó de ahí algunos 3.000 millones, no se sabe cuántos. Entonces lo que quede ahí, que se tiene que utilizar. Pero los usó como si aquí no fuera a pasar nunca más nada. Entonces son de las cosas que nosotros tenemos que estar atentos como sociedad, a estar ahí como guardianes de esta gran casa que nos pertenece a todos y por la que nosotros tenemos que pagar bastante, sobre todo la gente de clase media. Esos somos los que tenemos que pagar los platos rotos de todo el mundo. Entonces los rompen y somos nosotros los que no hemos participado de la fiesta, los que no nos emborrachamos, los que no bebimos ni agua de esa fiesta, los que tenemos que pagar los platos rotos. Pero bueno, ya el presidente hoy se reunirá con todo su equipo para ver cuál es la solución que se le va a buscar y los pocos recursos que queden ahí, hacer uso de ellos, porque no hay de otra. Julio. Además, Lindsay, con la gravedad de que eso tiene consecuencias colaterales en la ejecución presupuestaria del gobierno. Aquí hay obras, por ejemplo, yo tengo 3 años escuchando al ministro de Obras Públicas que anuncia la inauguración de la circunvalación de Azua, que va a descongestionar todo el tráfico hacia la región sur. Ahora yo no tengo esperanza de que ni durante este año ni durante el año que viene eso se vaya a terminar, porque los recursos presupuestarios que pueda el gobierno tener en un margen de maniobra tiene que dedicarlo necesariamente a este tipo de solución. Lo mismo ocurre con Rancho Arriba, San José de Ocoa, lo mismo ocurre con la circunvalación sur en San Juan de la Maguana y una serie de obras que tienen un rezago de 2 y 3 años, Lindsay, que uno probablemente entiende que lo que se quiere es tratar de inaugurar lo próximo a las elecciones para tratar de sacarle algún rédito de carácter político, pero esto encarece en las obras y las comunidades se desesperan, Lindsay, esperando que obras de infraestructura tan trascendente como esta, pues ya con un nivel de ejecución de más de un 75%, demoren 4 y 5 años ahí sin terminar. Bueno, mira, Julio, al principio, porque por eso es que yo digo a nuestros televidentes, no nos podemos dejar utilizar con esas campañitas, además de todo poco éticas, que salen por los medios y que es como vendernos espejitos por oro, cambiarnos, o nos están haciendo o están creyendo que nosotros somos estúpidos. Él fue durante un tiempo
las tres palabras que utilizan mucho bulto, allante y movimiento. Eso fue lo que fue el ministro de Obras Públicas, se puso a pintar las calles, las avenidas de la capital, y se volvió famoso por eso, por la pintadera, una de raya y una de cosas, y muchos conos. Entonces, esa fue una de las cosas. Agarró un programa que era del Ministerio de Interior y Policía, que era el Acarrea, luego convertido ahora, yo no sé en qué nombre, pero es asistencia en carretera, y lo cogió para él, y entonces se creyó jefe de la policía y empezó. Pero cuando usted se va al fondo, al rol que debe de jugar un ministro de Obras Públicas, usted dice, pero este señor nada más es bulto, allante y movimiento. Mucho bulto, mucha publicidad y quererse vender y mucho lentecito caro, poniéndose un uniforme de que con el logo, creyendo que esto es una empresa privada y con esas teorías, queriéndole vender a la gente con un populismo además burdo. Óigame, señores, no, eso no es lo que quiere el pueblo dominicano. La gente lo que quiere es que resuelva. Primero que se la deje de estar privando de lindón y de querer privar en más gerente de la cuenta que viene de empresa privada y no sé cuánto. Él no es ingeniero, no sabe un carajo de lo que es la ingeniería civil. ¿Cómo se va a poner una gente que no tenga el mínimo conocimiento sobre lo que es, qué sé yo, un aproche, todas esos tecnicismos que utilizan los ingenieros civiles? Señores, eso no es cualquier disparate, cualquier cosa. Hay instituciones que no pueden ser manejadas, de que por gente que no tengan el mínimo conocimiento sobre lo que están encabezando, Julio, porque es que primero lo van a engañar. Segundo, cuando estén hablando con un ingeniero, no sabe un carajo a lo que se está refiriendo. No hablan el mismo idioma. No tiene una visión clara sobre lo que es el desarrollo de infraestructura de una nación, porque esa no es su área. No es experto en la materia y eso va en detrimento de toda una sociedad, porque somos nosotros también quien en ese caso pagamos los platos rotos de un error cometido. En este caso yo digo que un error de parte del presidente Danilo Medina, poner ahí en uno de los ministerios más importantes para un país como este que necesita el desarrollo de infraestructuras que son fundamentales para el desarrollo del país, para dar el gran salto. Lo decía Correa, cómo la región debe de invertir solamente que infraestructura miles de millones de dólares y que no lo está haciendo. Pero República Dominicana se ha quedado bastante atrás, que venía muy bien, pero a raíz de colocar a este señor allí, que no tiene el mínimo sentido de lo que es la construcción, que no lo puede tener, no porque él no quiera, sino porque esa no es su especialidad. Yo no digo que él sea un tarado, yo creo que él es un hombre inteligente, pero por más inteligente que él sea, él no tiene una visión en el orden de la construcción, de la infraestructura, del desarrollo de obras, de cómo hacerlo, cómo planificarlo. No la tiene, Julio, no la tiene. Entonces son de las cosas que realmente con eso no se puede inventar en el Estado. Son de las decisiones que a veces le cuestan miles de millones de pesos a una nación. Esas malas decisiones de poner al frente de una de las instituciones más importantes del Estado, como es el Ministerio de Obras Públicas, a un completo desconocedor de lo que es la ingeniería. En este caso, en República Dominicana, que tantas obras son totalmente necesarias para el desarrollo, para seguir avanzando hacia un mejor país, hacia un país más adelantado, más desarrollado, y estamos estancados, lamentablemente, en ese sentido. Y solamente, miren, yo los invito a que hagan turismo interno.
Solamente hay que recorrer este país para que ustedes se den cuenta de la cantidad de obras que están paralizadas en la República Dominicana. Eso no es nada más poner el elevadito de allí. No, las verdaderas obras, aquí no se están haciendo ninguna. Dime, mencióname una que se esté haciendo, que tú me digas, aquí lo único que se habla es de Punta Catalina, de lo único que se habla. Y eso no lo está haciendo él. Yo pienso, Lindsay, que el ministro de Obras Públicas sigue el librito de su jefe político, que es el presidente Danilo Medina. Y Danilo Medina está invirtiendo todo el capital político, todo el capital gubernamental en la microgestión. Y cuando digo la microgestión te lo puedo, Lindsay, documentar. Es microgestión que hace ya 18 meses, Lindsay, que el presidente Danilo Medina llegó a la San Vicente de Paúl, esquina Carretera Mella, en la segunda línea del metro, y sin embargo el metro está paralizado. Sí. Una obra de infraestructura de esa trascendencia, eso es macrogestión, eso es gobernar para el futuro. Sí. Pero el presidente parece que no cree en eso, es decir, anunciar a la sociedad dominicana que la carretera... Pero él cortó la cinta. Cibao Sur está hecha por San José de Ocoa, y cuando usted va es un fiasco, porque desde San José de Ocoa a Rancho Arriba, todo eso es un desastre y la compañía que estaba construyendo no está ahí, Lindsay. Eso es microgestión. Usted durante 5 años anunció como la panacea la construcción de la circunvalación de Santo Domingo, Lindsay. Bueno, están haciendo lucir mal al presidente de la República. Sus ministros lo están haciendo lucir mal porque él fue y cortó esa cinta de la que tú hablas ahí para la segunda línea del metro de Santo Domingo, que ni siquiera completa era, porque la segunda línea del metro alcanza hasta San Luis. Y ellos decidieron cortarla, dije, para hacerlo más rápido. Incluso le cambiaron parte de lo que era el plan maestro y le metieron ahí dije, un coso. Tranvía. Sí, el teleférico que le metieron ahí, que eso no estaba. El teleférico está parado también, y si tú no ves avance notable. Claro, pero que lo que te quiero decir es que la obra en sí, ese plan maestro que yo conocí muy bien, ese master plan, no contemplaba de que uno teleferiquito, eso, no. Era una cosa bien hecha y además llegaba hasta San Luis porque en San Luis es que se encuentra el Community College. Y era con el propósito que de los muchachos de aquí, de la misma ciudad, pudieran trasladarse hasta el Community College para hacer una carrera técnica. Era toda una visión de Estado, concebida en este caso por Leonel Fernández, pero que tenía que darle continuidad el presidente Danilo Medina. Pero llevaron a Danilo a cortar la cinta para la segunda línea del metro. Por más que Diandino se cansó, se le peló la garganta de pedir los recursos para concluir con esta obra. Ahí están los vagones pudriéndose. Y no se le dio esa segunda línea del metro, pero eso es engañar, no solamente al presidente de la República, sino al país completo, porque cuando un presidente va y corta, y ya dice que inaugurado, es porque esa obra está terminada, se supone, a menos que no sea todo un show como el que nos quisieron vender. Nos vendieron una mentira, nos dijeron que esa obra estaba lista y al final no estaba lista nada. Pero ahí están los vagones pudriéndose, unos vagones que además son costosísimos, una obra que es altamente costosa, pero que tiene un impacto social tremendo, extraordinario, que fue la gente misma quien pidió esta obra y al final se quedó ahí paralizada. Eso de verdad que ¿qué merece? Merece una condena y grave, porque eso es un pecado capital, Julio. Eso no puede ser, y son de las cosas que realmente indignan a una población. Cada vez que usted ve la indignación de la gente, claro que se siente. ¿Por qué? Porque la gente se siente engañada. No es de otra manera como las personas se sienten. Es engañada, simple y llanamente burlada. ¿Burlada por quién? Por las autoridades que quisieron vendernos a nosotros que esa obra estaba terminada cuando realmente no lo estaba. ¿Qué pasó allí? Yo no sé, porque no se nos dio una explicación al respecto. Mira, Lindsay, no si hay una inversión que es efectiva en términos de costo-beneficio, es la inversión pública que se hace en líneas ferroviarias, llámese el metro. Sí. Eso, señores, tiene un impacto de un 100% en los sectores de menos recursos económicos. Sí. Y ha tenido una efectividad en su desempeño, Lindsay, que la población es que sigue demandando más servicios de transporte de esta naturaleza. Un servicio cómodo, confortable, en términos económicos competitivos, te retira chatarra, te retira dióxido de carbono
y una serie de ventajas eso comparativas. Es ganar. Eso es ganar. Y transforma todo el entorno, todo el porque paisaje urbanístico. Culturalmente La porque gente se va va adquiriendo creando una cultura otro hábito distinta. urbano distinto. Claro que sí. Y sin embargo tú la tienes ahí, es decir, que para el gobierno, esto que es macrogestión, esto que es una inversión de carácter estratégico, para el gobierno, como no es microgestión, como no es visita sorpresa, como no es brincar charquito, esto no tiene importancia de política pública, porque si le diera importancia de política pública y lo considerara estratégico, pues entonces hubiese ya gestionado los recursos para la terminación de esa obra. Pero a propósito, Lindsay, de que no se puede retirar los camiones del malecón, los camioneros le exigen al presidente, bueno, termine la circunvalación que nos permita llegar desde el puerto de Jaina al puerto de Boca Chica para nosotros descongestionar el tránsito en la ciudad. Sí. Pero eso tiene 2 años parado, Lindsay. Sí que son obras de infraestructura, señores, que eso sí impacta el desarrollo macroeconómico, eso sí impacta la infraestructura que necesita el desarrollo económico de esta sociedad para seguir creciendo, para seguir avanzando. Y sin embargo el presidente de la República sigue manteniendo al frente de instituciones tan trascendentes personas que no tienen el conocimiento técnico necesario y suficiente para tener una visión estratégica de lo que hay que priorizar y lo que hay que hacer en términos de infraestructura en la República Dominicana. Ahí está la situación, acusamos un rezago, no hay recursos, ahora los pocos recursos que hay que destinarlo a la urgencia de las consecuencias de estos aguaceros y de estas tempestades, y esas obras de infraestructura que sí tienen una importancia estratégica para el país, Lindsay, quedan a merced, en el olvido. Yo pensaba en Puerto Rico, Lindsay, la consecuencia de no haber tenido una visión estratégica hace 20 o 25 años atrás en Puerto Rico, tú lo ves hoy. Sí. Un país colapsado en términos económicos, insostenible financieramente, una infraestructura eléctrica, energética que no se puede sostener. Y yo me decía, señores, pero no había alguien ahí en la clase política de ese país, alguien con una visión estratégica, con una visión macro que viera a largo plazo dónde estaría. Bueno, pero mira el desastre en México, que van por 318 muertos. México tuvo un desastre en el año 1985 muy similar. Bueno, fue mucho peor, murieron unas 10,000 personas en aquel momento. Pero ¿qué aprendió México? ¿Cuál fue la lección aprendida de México tras ese desastre del año 1985? Aparentemente no fue mucho, porque muchos edificios que colapsaron, muchos edificios que se fueron abajo con este desastre natural, cosa que no pasa en Chile y en otros países de la región, y pongo países de la región. ¿Y por qué hablo de Chile? Porque en Chile está temblando la tierra cada 3 minutos. O sea, en Chile tiembla la tierra a cada momento. Y la gente ya lo ve tan normal como que sigue caminando. Pero vete a las infraestructuras de Chile para que tú veas lo que son esas infraestructuras. Chile se ha preparado ante una debilidad como nación, que saben, que están conscientes de ella. Bueno, pues lo que hay es que cuidar de que cada obra que se construya se haga con los parámetros adecuados, supervisadas, que es lo que no ocurre aquí en República Dominicana, por el Estado, por las instituciones que están destinadas para ello, y ahí nadie osa o se le ocurre tirar blog para arriba sin que sea con toda una serie de logísticas, de parámetros que están bien establecidos en ese gobierno chileno, en esa nación chilena, contrario a otros países que somos demasiado improvisados en todo lo que hacemos. Todo es, bueno, lo que llegó, y de acuerdo a lo que llegó vamos a ver cómo le hacemos, y no planificamos a mediano y largo plazo jamás, nunca lo hacemos. Los gobiernos tienen una visión muy miope, ven las cosas solamente en el momento, aquellas cosas que no se ven, aunque sean trascendentes, si es por abajo que se hacen y la gente no la ve, ellos prefieren no hacerla. Esos proyectos que son de largo plazo, esos presidentes prefieren tampoco meterse en eso, porque ellos lo que quieren es que su gestión se vea y que sean cosas inmediatas, y los jefes de Estado no pueden tener esa visión, porque un país no se puede manejar en el inmediatismo siempre. Es verdad que hay cosas que en el momento ocurren, que hay que ir resolviendo, pero las grandes cosas tienen que ser planificadas siempre a mediano y largo plazo, que muchas veces, muchas de esas obras
ni siquiera lo va a ver esta generación, sino las próximas. Y por supuesto que un impacto político no puede tenerlo a corto plazo porque no se ven. Sin embargo, el compromiso que un jefe de Estado tiene con la nación, tienen que llevarlo a ir también a la par desarrollando ese tipo de obras que aunque no se vean en ese gobierno, son meramente necesarias. Eso es como el tema del pacto fiscal. Hay los verdaderos presidentes, los verdaderos jefes de Estado, a veces toman decisiones que no son de las más populares, pero que las tienen que tomar, porque esa es su responsabilidad, tomar esas decisiones, aunque sean odiosas para el pueblo, y aunque eso le baje la popularidad a 10, a 8, pero necesarias. Hay que aplicar de vez en cuando ciertas inyecciones a la sociedad y a la economía, que son dolorosas, pero que son necesarias porque evitan el sarampión, tuberculosis, evitan cáncer, que luego no tienen ningún modo de cómo extirparlo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los mandatarios? Aplicarle la famosa inyección esa, que duele, sí duele, pero es vital, es necesario para poder seguir llevando adelante este país, pero hay muchos mandatarios que prefieren no hacerlo porque le tienen miedo a bajar la popularidad, y un mandatario no se puede manejar, dije por popularidad, lo digo porque realmente aquí hay que tomar una serie de decisiones que son vitales para seguir avanzando, para seguir dando saltos importantes como nación, como sociedad. Y el presidente Medina, ante todos estos desastres que están ocurriendo, creo que también verá esas necesidades que se hacen imperativas para seguir avanzando, Julio. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos seguir siendo una nación donde se crean tantas y tantas riquezas y eso se vuelve sal y agua. Es como si no creciéramos absolutamente nada, y muy por el contrario. Entonces, fíjate tú cómo ya organismos internacionales, Julio, están ponderando a la República Dominicana como uno de los países de la región más endeudado. A eso se suma que si nosotros no crecemos lo suficiente como lo que nos está pasando este año, la CEPAL había proyectado que República Dominicana iba a crecer un 5,2% aproximadamente. Pues, ¿qué resulta? Que aparentemente vamos a crecer menos de ahí. Y digamos que cambiaron la metodología y la cosa, como me dijo un empresario y todo lo demás. Pero ciertamente, yéndonos a la realidad, aunque disfracen los números o lo que sea, le quieran vender otra cosa al presidente de la República, aún así, Julio, la realidad es que no estamos creciendo lo suficiente. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que si no crecemos al mismo ritmo y con el tipo de endeudamiento que tenemos, no vamos a tener los recursos para pagar ese endeudamiento. De hecho, ya andamos por ahí. Estamos cogiendo prestado para pagar intereses de lo prestado, de lo ya prestado. Y nosotros no podemos seguir transitando por esa vía. Por eso, cuando ocurren desastres como los que están ocurriendo, al final no tenemos los suficientes recursos para darle frente a esos tipos de situaciones que se van a seguir presentando. Porque lo grave de todo esto es que tú viste ahora de que hay una tormenta, que no sé cuánto. Vamos a ver, ojalá que no nos toque para acá, pero es lo que yo te digo, o sea, siempre vamos a estar bajo la amenaza de este tipo de fenómenos porque nos encontramos aquí en el Caribe, en un lugar muy estratégico para todos esos fenómenos naturales y una realidad la cual nosotros tenemos que enfrentar, Julio. Así es. La diferencia entre un gobernante y un estadista, Lindsay, es que el gobernante puede dedicar todo su periodo presidenciales, que pueden ser 1 o 2, a ejercer actos de gestión corriente, a ejercer actos de microgestión y no trasciende. Un estadista tiene una visión estratégica mucho más a largo plazo y tiene una concepción estructural y estratégica de lo que son las inversiones y de lo que son las decisiones de políticas públicas. Y por lo visto el presidente Danilo Medina con ese estilo e imbuido por su ministro, que yo me decía
Bueno, pero cuando tú vas a la playa, tú te pones unos lentes negros, te pones una gorra. Cuando tú vas a trabajar, tú te pones un sombrero, y tú miras a la gente a los ojos. Es decir, cuando yo vi a Gonzalo Castillo y al ministro José Ramón Peralta con esos lentes caros y esos garros, y dice, pero ¿están haciendo turismo interno o están realmente...? Es que privan en lindones, te lo he dicho. Y usted va a decir, usted va a ir a Castañuela y decir, lindones. mire, vamos a resolver ese problema. Usted va a ir a Miche, vamos a resolver ese problema con seriedad y con determinación, donde tu interlocutor, tu contraparte no te pueda ver los ojos. Ojos. ¿Cuál es el lenguaje gestual con que tú le ¿Y estás tú te hablando? crees que ellos quieren que se lo vean los ojos? Entonces, la verdad es que dista mucho de lo que son verdaderos estadistas. Es decir, Privando en GQ y cosas de que con una chaquetica y unas cosas caras y unas gorras de no sé pareciera qué marca. Que más que la Por gestión y Dios. la resolución de los problemas le interesa más la parte estética, la cámara de televisión, verse bonito. Y para trascender en términos políticos no es así. Usted puede tener cualquier diferencia de carácter político, de que Balaguer fue un déspota ilustrado, de que Balaguer fue un negador de la libertad política, pero sin embargo Balaguer ha trascendido los análisis históricos, Lizzy, porque hizo la inversión en términos de infraestructura que tenía que hacer. Y Danilo invirtió se le va a tener que políticamente. zapatear y decirle, dejen de estarme poniendo gorra y cosas, porque es que también y todo, que no se deje mangonear de esa gente que lo que andan es buscando camarazos y cosas de eso y privando en lindones. Señores, yo te digo a ti, mira Julio, también hay otra cosa que para esta semana muy importante y tiene que ver con la ley de partidos. La ley de partidos sigue siendo un tema importante para nosotros y sobre todo para el bloque de oposición que viene presentando una posición muy determinante en cuanto a esa promoción que en las últimas semanas se ha visto, porque en el seno del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana se anda discutiendo el tema de ley de partidos en un punto fundamental, padrón abierto o cerrado. Y el bloque opositor que ha dicho, nosotros queremos padrón cerrado, es lo que garantiza la vida de los partidos en la República Dominicana, la permanencia de los partidos y le da sentido a los partidos políticos. Por lo tanto, a eso jamás renunciaremos nosotros como bloque opositor y por ello lucharemos hasta el final. Han dicho esos líderes de ese bloque opositor que la figura que más se ve allí es la de Luis Abinader, por supuesto, del PRM, por ser el partido mayoritario de oposición en estos momentos, pero junto con Luis Abinader los demás partidos, Partido Reformista, Fuerza Nacional Progresista, el Partido Alianza País, en fin, todos. ¿Y qué pasa? En esta semana, y hemos visto a varios de ellos pronunciarse en ese sentido, decir que el PLD que sepa que en el Congreso de la República ellos no van a aprobar esa ley de partidos, como se podría llevar, ¿no? Y lo dicen porque sin los votos del bloque opositor no hay ley de partidos por ser una ley orgánica y se requiere de las 2/3 partes para que sea aprobada. Ya lo otro que pueda pasar, y se habla, bueno, también se pueden imponer y que la compradera, no, yo no creo que eso suceda. Ya el bloque opositor ha presentado una posición en ese sentido. Y yo creo que son de los puntos que tiene que ponderar el propio presidente de la República, Danilo Medina, que es quien está pidiendo padrón abierto, y que la gente se pregunta la razón por la cual el presidente Danilo Medina, justamente el presidente Medina, porque Leonel entiende que también es padrón cerrado, que debe ser el padrón partidario, porque todo lo otro sería violatorio a la Constitución. Estamos hablando del artículo 277 de nuestra Constitución que habla y reafirma lo ya dictado por la Suprema Corte de Justicia en el año 2005 en el artículo 112 de esa Constitución y que luego en la Constitución del año 2010 se toma y se afianza en ese artículo 277 cuando habla de que las elecciones internas de los partidos no podrán hacerse
con padrón abierto de manera simultánea, porque eso está prohibido, como bien lo establece la Constitución, y es lo que dice Leonel Fernández, hay que defender esa Constitución y yo no estoy de acuerdo con que sea con padrón abierto. Danilo entiende que tiene que ser con padrón abierto. Yo decía, bueno, probablemente Danilo necesite de algunos abogados que le orienten en ese sentido, porque él no es abogado, o sea, yo tampoco soy abogada, o sea, uno no puede manejar esos temas. Pero la pregunta que muchos se hacen es, ¿por qué Danilo quiere y está tan interesado en padrón abierto? Y ya vienen las especulaciones. Uno de los primeros puntos que salen como teoría, o sea, como interpretación a ese rol que viene jugando Danilo Medina, a esa posición un tanto hasta radical, porque la ha mantenido durante muchísimo tiempo el presidente Medina, ¿por qué él insiste? Y ya empiezan entonces a hacer conjeturas. Por ejemplo, hablaba con alguien y decía, Lindsay, pero ¿por qué Danilo tiene que insistir y por qué se está interesando tanto en un tema que realmente él no debería de estar ni siquiera participando mucho si él no se va a reelegir en el 20? Eso trae a suspicacia, eso trae a cuestionantes, porque la gente entiende entonces que si Danilo está tan interesado en un padrón abierto es porque él quiere reelegirse. Vienen las dudas y yo creo que también sembrar estas dudas de que el interés del presidente de la República es que se haga con padrón abierto porque eso le permitiría a él de manera mucho más fácil poder incursionar nuevamente en reelegirse para el año 2020, yo creo que eso no le hace bien al final al presidente Medina, porque de más en más se va repitiendo eso en los corrillos de los pasillos, por todas partes, ya se vienen planteando algunos razonamientos que son derivados de la posición tan cuadrada del presidente de la República de que él quiere que sea con padrón abierto. Y por supuesto que la gente inmediatamente empieza a hacer conjeturas, Julio, y a decir, ¿cómo? ¿Verdad? ¿Quién es que hace así? No es la vaca, el toro. Entonces empieza un poco la gente a hacer ese tipo de gestos tras una posición tan cerrada del presidente Danilo Medina de querer, de empecinarse con padrón abierto, elecciones simultáneas para la selección de los candidatos internos de cada partido. Mira, Lindsay, no obstante la atención que debemos prestar a los efectos de los aguaceros, la agenda pública, la agenda nacional debe seguir su tema normal. Y lo que ha estado en agenda en el debate nacional es un poco el tema de la negociación con Venezuela en el plano internacional, de la cual la República Dominicana es parte, y la ley de partido político como parte fundamental de la agenda pública nacional. Se debaten dos criterios, Lindsay, padrón abierto, padrón cerrado. Ya el país político, la persona informada, la persona que lee en medios de comunicación, que siguen los programas de televisión, un poco van relacionando términos. Y por padrón cerrado la gente entiende compromiso político, militancia política, defensa de las instituciones políticas, Lindsay, y posibilidades de hacer vida política al interior de una organización política. Padrón abierto la gente entiende, bueno, a la libre, a la ligera, a lo suave, sin compromiso político, neutralización de los partidos políticos, liquidación de las instituciones de carácter político y un poco debilitamiento de la democracia. Esos son valores que se van correlacionando en términos de padrón abierto y padrón cerrado. Un número importante de partidos políticos, el bloque opositor, que en democracia es lo que hace el contrapeso, el equilibrio, ya ha manifestado públicamente que está en contra de que sean padrón abierto. Porque con padrón abierto un poco los partidos no tendrían razón de ser. Lo que lo motiva a usted a comprometerse políticamente, a participar de las actividades proselitistas, de las actividades de carácter estratégico, de carácter programática de un partido político, Lindsay, pierde importancia. Entonces usted lo hace por la libre, usted pone 2 o 3 bancas de lotería, usted opera 4 o 5 máquinas tragamonedas ilegales, usted hace capital y en cada periodo electoral usted entonces se inscribe en un partido político y si tiene recursos políticos usted puede resultar electo
senador, diputado, síndico y hasta presidente de la República. Eso no es lo que quiere la mayoría, eso no es lo que quiere el bloque opositor y lo que quiere una parte importante que ha hecho vida política, vida orgánica durante largo tiempo al interior del Partido de la Liberación Dominicana. Este partido que se fundó en su génesis como un partido de cuadro, Lindsay, como un partido con una fuerte base teórica, con una fuerte tradición de militancia, lo menos que querría luego de demostrarse que ha sido eficiente, que ha sido eficaz, que ha sido efectivo en sus ejecutorias de gobierno, es que a través de una ley de partido político se procure la liquidación de esta entidad viva, orgánica, que es el Partido de la Liberación Dominicana. Y esa es la razón por la cual a nivel de base, a nivel de dirigencia media, hay un amplio sentimiento de preservar esa tradición de militancia, esa tradición partidaria que hay al interior del Partido de la Liberación Dominicana a través de ese orgullo que es pertenecer a una organización, ser parte del padrón de un partido político que implica derechos e implica deberes también en relación a esa organización política. El presidente es una persona sensata que ha dado muestra de que sabe rectificar. Esperamos una vez más que como hay un amplio sentir de la sociedad dominicana, de las fuerzas políticas organizadas, de que no sea con padrón abierto, el presidente entonces que tiene una posición disidente que los sectores entendidos de la sociedad dominicana no entienden por qué, pues está a tiempo un poco de rectificar y llevar un poco de sosiego y de tranquilidad al escenario político nacional, porque en medio de todas estas dificultades, en medio de toda esta secuela como consecuencia de estos aguaceros, lo menos que merece la sociedad dominicana es que desde la máxima autoridad, desde el poder político, se estén promoviendo iniciativas legislativas que procuran un poco beneficiar a un sector, desnaturalizando lo que ha sido la tradición del Partido de la Liberación Dominicana, que se ha caracterizado por promover iniciativas legislativas para favorecer a la mayoría de la sociedad dominicana, a la mayoría del pueblo dominicano. ¿Por qué lo hace el presidente Danilo Medina? Bueno, si él no se va a reelegir, deja suspicacia, indica entonces, bueno, ¿tendrá el presidente Danilo Medina la intención de pretender cerrarle el paso al presidente doctor Leonel Fernández en el año 2020, apoyando un candidato extra que pueda desde fuera acumular votos para hacer competencia? Bueno, pero él tiene derecho a hacerlo, él tiene derecho, él no tiene Julio, derecho, Lindsay, él tiene derecho a apoyar a quien él quiera. Sí, pero no a hacer un obstáculo, ni a torpedear iniciativa legislativa para que se exprese lo que la sociedad dominicana quiere de cara al 20 y lo que quiere la mayoría de la militancia del Partido de la Liberación Dominicana. Porque mira, tú haces un sondeo. Él tiene derecho a elegir, si él no quiere a Leonel por la razón que sea, que lo mueva, ya sea una razón primaria, o sea, emocional o del carácter que sea, él tiene el derecho. Ahora, lo que la gente se pregunta es, ¿por qué él insiste en padrón abierto si él no va a ser candidato en el 20? Si él no va a ser candidato, ¿por qué él insiste en el...? Y entonces eso trae algunas interrogantes, sospechas y un poco dudas. O sea, la gente duda. ¿Por qué? Porque la gente dice, es que Danilo está pensando en reelegirse de nuevo. Así es como, o sea, ya yo he tenido, de verdad te lo digo. Aprender a leer entre... No, y he tenido varias personas que me han dicho, Lynn, si ese hombre anda detrás de la reelección de nuevo, y digo yo, ay señores, pero dicen, yo digo, ¿no serán ustedes muy mal pensados? Digo, es que eso no se trata de ser mal pensado o bien pensado. Me han dicho hasta eso. Bueno, el hecho es de que ahí está la posición del presidente de la República respecto a la ley de partidos, que definitivamente, Julio, también hay que señalar que Danilo tiene una gran incidencia en ese comité político, porque, bueno, el mismo Danilo dice que los miembros del comité político que son y obedecen al presidente de la República, no a un Leonel o un Danilo o un Juan o un Pérez, al presidente de la República. Tiene lógica que el presidente Danilo lo diga. ¿Por qué? Porque si él es el mandatario de la nación y la mayoría de los que están ahí son sus subalternos, es difícil que usted a su jefe le diga que no. O sea, por una razón hasta de lógica, es difícil que usted le diga al jefe de que, bueno, yo no estoy de acuerdo con usted y voy a hacer todo lo contrario. Cuando el jefe le dice, mire, tienen que votar en este sentido, ¿qué tú vas a hacer?
Mira, ¿A dónde Lindsay, es que tú amarras el caballo? la dificultad de esto es que ¿Pero dónde es que tú amarras? bueno, el problema es que ¿A vos, dónde dice el no, jefe? ¿A vos, dónde? vos escribió un cuento que se llama La Mancha Indeleble. Ah, la mancha Dio- indeleble, pero dime, vos ¿tú dio hasta tienes las de eso? herramientas. Señores, la aceptación de un cargo es una relación de carácter laboral, Lindsay. No es que usted, no es como dice vos en La Mancha Indeleble, que usted tiene que quitarse su cabeza, claro. Y ponerla ahí en la mesa. Ponerla ahí a la entrada y pensar por lo que diga el presidente de la República. En un país democrático, en un partido con una fuerte capacidad teórica de política, actuar como subalterno, como subordinado jerárquico de una persona y apoyar iniciativas legislativas que se apartan de la tradición de esa organización no es una medida sensata. Bueno, esos son políticamente rumores. Claro, correcto. pero Esa es la esos posición son políticamente rumores, tú correcta. entiendes, esos son rumores. Yo no estoy diciendo que todos los que están ahí en ese comité político, que son empleados del presidente Medina, piensan igual o van a hacer lo mismo porque el presidente lo está diciendo. Yo, por ejemplo, he visto algunos miembros de ese comité político que han hecho público las razones por las cuales ellos no están de acuerdo con el padrón abierto. Uno de ellos es Bautista Rojas Gómez, Franklin Almeida Rancier, Rafael Alburquerque, que lo ha explicado de una manera estupenda, extraordinaria. Pero todas esas personas dicen que Radamés Jiménez. Dicen que Radamés Jiménez como que estaba primero, entendía una cosa y ahora entiende otra. Como que a medida, pero fíjate que en la vida todo conviene, Julio, porque a medida que este tema se ha puesto sobre la mesa y se ha manoseado tanto, en esa misma dirección la gente lo va entendiendo más y va midiendo más las consecuencias de lo que sería un padrón abierto y lo que sería un padrón cerrado. ¿Cuáles cosas pasarían con un padrón abierto y cuáles cosas con un padrón cerrado? Entonces, eso ha hecho que también los propios miembros de ese comité político vayan razonando qué es lo que entiendo yo va a pasar con el presidente de la República, Danilo Medina. Danilo Medina no es un insensato. Yo creo que él, como buen político que es, porque hay que reconocer que Danilo es un político probado, entonces como político probado que es, al final él va a apelar a la sensatez y se va a poner del mismo lado que están la mayoría de los políticos en este caso y de la militancia del propio PLD. Yo hasta el momento no he hablado con ningún dirigente, con ningún dirigente medio que no esté en desacuerdo total con eso de padrón abierto. Desacuerdo total. Porque ellos dicen que su padrón tiene que ser ellos, que sus candidatos son ellos que lo tienen que elegir. Y además le quita ese orgullo tradicional que siente el PLDista. Pero y el PRMista y el PRDista y el reformista. Y sobre todo el PLD, que se le acusaba que era una grey, que eran cursillistas, y lleva el viejo prestigio de que eran estudiosos. Entonces, cuando tú le dices, mire, a partir de ahora ser militante no tiene ningún valor político, Óigame, tú lo estás despojando de ese orgullo partidario, que es la esencia, que constituye la mística que lleva a los dirigentes, en toda la estructura partidaria, a comprometerse, a actuar en términos políticos, Lindsay. Sí. Entonces, ahí está el tema, vamos a ver cómo... Aspiramos, Lindsay, a que es el día 2, el próximo lunes, que se va a debatir, a que... En el comité político. Exacto, y que durante toda la semana entonces un poco esto se disuada, se lleguen a acuerdos, y que una vez más el comité político del Partido de la Liberación Dominicana anuncie a la ciudadanía un consenso en el cual, escuchando el sentir mayoritario de la sociedad dominicana, ha decidido apoyar y recomendar a la comisión bicameral que está de acuerdo con que sea padrón cerrado. Y que se le siga dando carácter a este tema, porque está bien, hay muchos otros temas, muchos otros problemas que se tienen que manejar en el día a día, pero estos son de los temas trascendentes que van más allá del día a día. Son de las decisiones que se toman y que al final trascienden e impactan a corto, mediano y largo plazo. Y no se le puede dar más larga a un tema como este, y además de que ya tiene demasiado tiempo descansando en el Congreso de la República y no termina de aprobarse la ley de partidos. Se ha tomado como un tema
importante para los partidos y yo espero que lo lleven a buen puerto en el tiempo preciso, en el momento adecuado. No dije seguirle dando largas y ahora hay lluvia y entonces ya no. Yo creo que se puede caminar y masticar chicle a la vez. Eso es tan sencillo como eso. Yo creo que el curso que ha tomado y que sigue tomando el proyecto de ley de partidos no puede parar. Tiene que seguir y la sociedad está en eso y hay que aprovecharlo. Los partidos políticos están en eso y hay que aprovecharlo. Y antes de irnos a pausa, Julio, en los Estados Unidos, tras la 72 Asamblea General de las Naciones Unidas, se han desatado todos los demonios. Primero, el discurso de Trump, que fue atropellante, fue un discurso incluso donde muy amenazante. Y entonces, Pyongyang está molesto en Corea del Norte y con él sus autoridades, a tal punto de que ya han enviado una corte, a la Corte Internacional una misiva manifestando su molestia, manifestando su posición como Estado, Corea del Norte, ante esa posición tan rabiosa, radical, agresiva, atropellante del presidente de los Estados Unidos. Una decisión tomada por los Estados Unidos, otra vez un veto migratorio a Corea del Norte, a la República de Chad y a Venezuela, donde ya también se le van a poner restricciones a los nacionales de esos países que vayan hacia los Unidos. Y yo pienso que son de las posiciones radicales que está asumiendo el gobierno de Donald Trump y que no son nada populares y muy por el contrario se están viendo ya mal, porque se le puede tolerar quizás una vez, 2 veces, pero ser reincidente en una serie de decisiones que además son dañinas con la comunidad internacional, que no tienen realmente lo que él dice y el Twitter que él puso, que su prioridad era la seguridad de Estados Unidos, pero ¿de qué tú me hablas de los venezolanos? ¿Qué amenaza puede representar los venezolanos para Estados Unidos? Y ni hablar de la República, por ejemplo, de Chad, un paísito de África Central. O sea, ¿de qué es que estamos hablando? Y Corea del Norte, los mismos norcoreanos. El hecho de que las políticas de este muchacho, de Kim Jong-un, sean estas por unas razones estratégicas y políticas, geopolíticas, tampoco es como para tú tomar una decisión a esos niveles, que al final no resuelve nada tampoco. Pero son de las cosas que están pasando en esta otra parte del mundo y que de algún modo nosotros tenemos que estar atentos a esas decisiones, un poco a lo que está jugando Donald Trump, que es dizque, la teoría del loco. Él está jugando a la teoría del loco, que en algún momento Nixon la implementó y ahora Trump está jugando con ella, pero la está utilizando de manera excesiva. Ahora nada se le toma en serio. Entonces él habla de que los gobernantes no pueden ser tan predecibles, que de vez en cuando hay que ser impredecible. Y yo pienso que es totalmente desacertada esa teoría de Donald Trump. Y entonces con esta teoría del loco, que no me la invento yo, es justamente lo que él está aplicando, la verdad es que estamos, pero lo bueno del caso es, o sea, lo ideal sería que él aplique la teoría del loco, pero que no es loco nada, ¿verdad? Malo es que cuando se aplique la teoría del loco y que además esa persona sea impredecible y hasta un poco loca, porque ahí sí que las cosas estarían mal. Y esa teoría, cómo aplicarla, cuándo aplicarla y por qué aplicarla. Y son de las cosas que nosotros tenemos que estar al pendiente, porque Estados Unidos es para nosotros
fundamental como país socio, como socios que somos nosotros de Estados Unidos. Mira, Lindsay, quizá te he escuchado repetir en la tertulia una expresión que utilizaba vos y también he escuchado al secretario general del PLD utilizar en algún momento. Si no hay acuerdo, habrá soluciones. Sí. ¿Cuál es la gravedad de esta situación? Que Donald Trump está jugando al loco, pero desde Corea del Norte también el joven está jugando al loco. Sí, entonces Y cuando las dos partes juegan al loco, yo creo que lo más sensato es que vengan la gente de la bata blanca. Bueno. Que vengan los psiquiatras, que vengan los médicos. Y desde mi perspectiva, desde mi óptica, yo creo que el hecho de que se hable ya de apoderar una instancia internacional, sea la Corte Penal Internacional o la Corte de la Haya, yo creo que es un paso de avance para disuadir a estos individuos que tienen unas características psicológicas muy peculiares, tanto el amigo de Corea del Norte como Donald Trump. Lo más sensato, lo más seguro es que sea un tercero imparcial, un árbitro internacional como una instancia de las Naciones Unidas que pueda conocer y parar las iniciativas de estos individuos. Porque ambos tienen la capacidad de destruir miles de vidas a través de la utilización de armas químicas. Sí. Y esa es la peligrosidad de cuando el tono sube a estos niveles, cuando el presidente Donald Trump se permite definirse y declarar públicamente que va a jugar a la teoría del loco con una persona que ha dado notación de que no le tiembla el pulso del otro lado también para apretar el botón y mandar misiles a países que tienen una tradición pacífica como el Japón, que ha renunciado a la utilización de armas químicas. Probablemente este sea un factor desencadenante positivo que vayan a un tercero imparcial que pueda dirimir la profunda contradicción que tienen Corea del Norte y los Estados Unidos. Bueno, Julio, tenemos que hacer una pausa. Ganó la Merkel de nuevo. Angela Merkel se convierte en su cuarto mandato y será la primer ministra que más tiempo haya durado en el poder de la historia de los alemanes. Así que en Alemania, nueva vez, con algunas características distintas, no es verdad que tiene toda una gran mayoría absoluta en el Congreso, tendrá que gobernar con coalición. Lo que sale de estas elecciones y lo que impacta es que la ultraderecha va al Congreso, ya es la tercera fuerza más importante de Alemania, para los alemanes. Y bueno, vamos a la pausa y vamos a seguir hablando de este tema porque yo creo que se hace interesante hablar de Angela Merkel, que se convierte nueva vez en primera ministra presidente. Ella es la canciller. La canciller, pero ella es la presidenta, es la ministra, es la todo ahí en ese país. Pero nos vamos a la pausa y entonces yo sé que de esto tú tienes mucho que abundar, Julio.